Muy bien, ya estamos live. Muy buenas tardes para todos los que se están conectando en este momento. Y pues gracias por conectarse a esta iniciativa así medio espontánea que hemos tenido de conectarnos con algunos amigos con quienes hemos construido una relación en el pasar de los años, eh, a través de la red Iberoamérica Líder, a través de muchos espacios en los que he tenido el placer de participar y liderar. Eh, y pues hoy tengo un invitado muy especial. Hoy nos acompaña para esta charla un gran amigo, una persona que lleva mucho tiempo batallando por los valores de la democracia, por el respeto a las instituciones democráticas, a los derechos humanos, que tiene un historial político increíble y que es un gran líder en su país. eh, y que su familia incluso lo fue y ha ejercido muchísima influencia en la política de su país, y hoy en día eh, está en el gobierno de la República Oriental del Uruguay desde el mando legislativo o desde la parte legislativa de su país. Él es Conrado Rodríguez, recientemente también reelecto a su posición como congresista a la Cámara, o como representante en la Cámara de Representantes del Uruguay, y también se posicionó recientemente como segundo vicepresidente del Congreso de la Cámara de Representantes. Así que hola Conrado, un gusto saludarte, verte por esta cámara y que podamos compartir este rato aquí hablando con gente en Facebook. El gusto es mío, Jason, y la verdad que con esa presentación me dejaste con el pecho inflado. Pero bueno, tenemos esta vocación por la política, por el servicio público, desde muy jóvenes, desde muy niños. Como tú has dicho, mi familia ha estado involucrada con la política de gobierno en el Uruguay. Formamos parte de un partido político que es el Partido Colorado, que históricamente ha sido gobierno en el Uruguay. Y en esta instancia nos toca compartir gobierno conjuntamente con el Partido Nacional y con otras colectividades políticas en una coalición de gobierno que hace muy poco tiempo hemos asumido funciones. El gobierno asumió el 1 de marzo de este año, así que nada, hace escasos 20 días que asumimos funciones. Y bueno, uno de las grandes problemáticas que obviamente que está golpeando al Uruguay y que obviamente no es ajeno al resto del mundo, tiene que ver justamente con esta pandemia del coronavirus. Eh, estamos dando una batalla frontal, como lo está haciendo el mundo entero. Era algo totalmente desconocido para todos nosotros. Estamos intentando cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres, cosa que es muy difícil. El uruguayo es una persona muy afable, de trato muy directo con la gente, de tocar, de abrazar. Por eso nos cuesta aún más este tipo de prevenciones que tenemos que tener para poder cuidarnos entre todos. El gobierno ha dispuesto rápidamente, desde que apareció el primer caso de coronavirus, que fue el viernes pasado, el viernes 13 de marzo, ha dispuesto una cantidad de medidas que inclusive sobrepasaron las medidas que utilizaron otros países en fases diferentes de la pandemia. Es por esto que creemos que la situación en el Uruguay, si se siguen determinadas coordenadas, bueno, se va a ir normalizando dentro de no mucho tiempo. Pero para eso necesitamos estar muy conscientes de lo que implica este tipo de pandemia. Tenemos que ser conscientes de que no solamente tenemos que cuidarnos nosotros, sino que haciéndolo también cuidamos al resto de la población. Y esto es lo que estamos intentando transmitir desde los ámbitos de gobierno. No importa partido político que esté al frente del gobierno, no importa obviamente qué piense cada uno de los ciudadanos, tenemos que estar todos juntos, todos unidos, y ese es el mensaje que tenemos que dar a aquellos que tenemos responsabilidades. Tenemos que dejar de lado nuestras diferencias, nuestros matices y enfoques, inclusive sobre este flagelo que está azotando al mundo entero, y tenemos que poner por encima de todo la salud humana, que eso es lo principal. Así que bueno, estamos tomando medidas y esperemos que la gente sea consciente de que si todos seguimos lo que dicen nuestras autoridades, bueno, más pronto que tarde vamos a poder sobrellevar y poder sobrepasar este contagio viral
que se ha hecho a lo largo y ancho de todo el mundo. Sí. Sin duda un reto inmenso para ustedes por lo que dices, porque se acaban de posesionar. Yo me imagino que, o estoy seguro que un gobierno nuevo, una legislatura nueva, tiene una cantidad de ideas, de planes, lo que quieren mejorar en la economía, lo que se quiere mejorar en educación, en infraestructura, en servicios públicos, etcétera. Y viene uno con esta... contagio viral que se ha hecho... Que te estoy perdiendo, acá un momento. Ahí yo te escucho. Ya. Y decía yo que pues toda esta cantidad de ideas y de repente nada de eso se queda estancado, nada de eso funciona. Todo el mundo, todo el gobierno tiene que estar en función de esto y nada más de esto. Y yo te preguntaría a ti qué opinas de eso. Si realmente vamos tenemos que mirar hacia volver a la normalidad y pensar que en 2 semanas o en 3 semanas o en un mes vamos a estar de vuelta a lo que era antes, o si las consecuencias de una pandemia como estas, que no la habíamos vivido nosotros en nuestra historia de vida en los últimos 100 años, o sea, han habido situaciones de orden mundial, naturalmente, como la guerra mundial y ciertas pandemias, pero yo creo que el nivel que estamos viendo, también por la naturaleza misma de la economía actual y de la globalización, pues no lo habíamos visto. ¿Tú crees que sí vamos a volver a la normalidad como la entendíamos o como la vivíamos, o que vamos a tener que construir un nuevo normal, una nueva manera de hacer negocios, que va a haber un movimiento en las bases, en los cimientos de la economía y que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos? Y no me refiero a que no vayamos a poder volver a salir de nuestras casas, eso naturalmente llegaremos a esa contención, pero lo que le está pasando a la economía no es cuestión de una crisis momentánea, sino que puede tener unos efectos catastróficos a largo plazo. ¿Cómo visualizas tú esta nueva situación y si volveremos a la normalidad o si vamos a tener que construir un nuevo normal para nosotros? Es una pregunta muy compleja. Ojalá uno pudiera adelantarse a los tiempos y poder ponerse por encima de estos tiempos para poder ver cómo va a cambiar el mundo. Obviamente que el mundo no va a ser igual. Esto nos ha sucedido con grandes catástrofes que ha vivido el planeta. Obviamente que el mundo no fue igual cuando sucedió lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas. La seguridad del mundo cambió, las prevenciones cambiaron. Obviamente que este tipo de cosas impactan fuertemente. Entonces, el mundo no va a ser el mismo. Creo que también de estas situaciones todos aprendemos. Era muy difícil poder prever esto y poder luchar rápidamente contra esto cuando tenemos a los mejores científicos del mundo entero buscando una vacuna que ojalá se encuentre rápidamente. Pero lo que sí me parece que vamos a aprender es primero a poder valorar otras cosas que en el día a día uno tiene muy poco tiempo para valorar o valorizar, que es obviamente que el contacto con nuestra familia, sea de forma presencial, aunque sea un poquito a distancia, o de forma remota, de poder valorizar lo que significa el ser humano como tal y cómo la comunidad se tiene que unir en las grandes causas. Eso creo que se va a modificar, creo que vamos a tener una conciencia diferente en las cosas que nos tenemos que unir y no tenemos que tener diferencias. Ahora bien, en el tema de la economía, obviamente sabemos muy poco de cómo esto va a evolucionar de cara al futuro, cómo van a ser las relaciones económicas internas de un país, e inclusive en el relacionamiento internacional. Van a haber seguramente más trabajos de forma remota o, digamos, teletrabajos. Eso se va a seguir aumentando en la cantidad y calidad. El mundo va hacia ello. Hay obviamente trabajos que no se pueden reemplazar por el trabajo a distancia, pero bueno, vamos a ir avanzando. Yo creo que sí, que el mundo no va a ser el mismo. Tiene que ser un mundo mucho más consciente de las problemáticas que tenemos todos. Tenemos que ser mucho más conscientes, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque algunos científicos han dicho de que como ha caído el nivel de actividad en el mundo entero y ha caído, por ejemplo, la cantidad de fluentes o de gases que se emiten, bueno, se están viendo algunas consecuencias positivas, digamos,
en el mundo entero en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Eso también nos tiene que llamar a la reflexión y nos tiene que prender esa lamparita o esa luz roja para también poder actuar. Así que es muy difícil de prever cuáles son las consecuencias futuras sobre la economía y sobre el grado de relacionamiento entre los seres humanos. Claramente el mundo no va a ser el mismo mundo. Sí, sin duda. Y tocas un punto muy interesante ahí que es lo de también el cambiar las prioridades, ¿no? Nosotros creo que en los Estados Unidos llevamos unas vidas muy en función de, pues es la crítica que se le hace al capitalismo también, ¿no? Vivimos una vida muy ocupada. Aquí no nos tomamos el tiempo, muchas personas no nos tomamos el tiempo para sentarnos a la mesa, comer con la familia, cada quien está en su trabajo, en sus actividades y se ha perdido un poco ese sentido de la vida al nivel estrictamente y eminentemente humano. Y también yo escuchaba mucho la queja, o siempre he escuchado la queja de las personas que dicen, no, pues que no tengo tiempo para mi familia, que quisiera estar más con mi esposo, con mi esposa, y pues forzosamente una situación como esta nos está abocando a eso. Yo te Es quiero compartir así. algo. Acá está pasando algo muy interesante, o muy interesante, no, muy preocupante, y es que los grandes retos que tenemos, por un lado, es la capacidad que tenemos de hacer las pruebas. Es decir, que las personas puedan saber si efectivamente están contagiadas o no con el virus. Y pues las medidas que tomó el gobierno, el organismo, el Centro para la Prevención de Enfermedades, es que se tienen que cumplir unos requisitos, que la persona tenga los síntomas, pero que adicionalmente haya estado en contacto cercano con una persona que haya sido, que haya dado positivo. De otra manera, no le hacen la prueba debido a la escasez que existe de las pruebas. De tal manera que en el estado de la Florida, donde yo estoy, que tenemos unos 22, 23 millones de habitantes, solamente estamos haciendo 500 pruebas, entre 300 y 500 pruebas al día. Y de eso, que calculo yo, serán unas 5,000 personas que se han hecho la prueba, eh, unas 500, casi 600 han sido casos ya confirmados de infección. Y pues que hace muy, muy preocupante y me pone a pensar es si con tan poco, o sea, estamos hablando de un 20% de personas que están infectadas, a qué grande escala podemos estar pensando ya, ¿no? ¿Qué se está haciendo específicamente en Uruguay? Compártenos un poco de eso. Acá pues lo que se está haciendo, lo que se está trabajando desde el gobierno federal son unos paquetes de apoyo económico para los pequeños negocios, para las personas que están perdiendo su empleo porque los negocios están cerrando. Y de alguna manera es tratar de que haya movimiento de cash, de efectivo, que la gente tenga dinero en el bolsillo que pueda pagar y se están considerando otras provisiones como suspender ciertos pagos y demás. ¿Qué están haciendo ustedes puntualmente en Uruguay en medidas de política pública, medidas económicas, medidas sociales para esta situación? Bien, primero una medida sanitaria que me parece fundamental y luego te cuento un poco las medidas económicas. En el tema sanitario, más allá de los informes que da todos los días, da el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud Pública y el Presidente de la República sobre cómo viene avanzando esta pandemia y cómo se viene actuando contra ella y qué tipo de prevenciones tiene que tener la gente. Más allá de todo esto, hace muy poquitas horas eh, salió la noticia de que científicos uruguayos, científicos muy jóvenes, que no llegan a los 30 años, bueno, descubrieron o armaron y realizaron un kit, digamos, para que se pueda saber, un test para que se pueda saber si la persona tiene COVID-19 o no lo tiene. Y esto rápidamente se hizo a través del Instituto Pasteur del Uruguay con la Universidad de la República y estos científicos jóvenes proporcionaron obviamente toda su inteligencia y estamos viendo la posibilidad de hacer una producción de este tipo de estudios, de test, para que pueda llegar a mayor cantidad de gente. Tú hablabas de la problemática del estado de la Florida. Bueno, esta es una problemática que también tiene el Uruguay porque el Uruguay que asumió su gobierno el 1 de marzo no tenía la cantidad de kits, digamos, para poder saber si la persona tiene esta enfermedad o no la tiene. Entonces, rápidamente lo que ha hecho el gobierno es intentar primero de comprar en el exterior y segundo, a nivel nacional,
a través de este descubrimiento, bueno, poder rápidamente actuar para que la gente pueda hacerse el test. Esto me parece fundamental a nivel sanitario. Después, en lo que tiene que ver con la economía, obviamente la economía está sufriendo mucho, está golpeándose, digamos, con lo que tiene que ver con gente que está quedando sin empleo, gente que está quedando sin ingresos. Se ha dispuesto una cantidad de préstamos, una línea de créditos blandos para la gente que tiene menos, lo que tiene que ver con familias, pequeñas empresas, que nosotros aquí le decimos las pymes. Hay una línea de crédito que se ha aprobado en el día de ayer y que le va a dar la posibilidad de poder tener un sustento por un tiempo, digamos, para que pueda tener financiamiento. También lo que tiene que ver con el aplazamiento de algunos vencimientos de obligaciones que son de impuestos, obligaciones de la DGI, que es la Dirección General Impositiva, lo que tiene que ver con los tributos, aplazamiento de obligaciones que tienen que ver con la seguridad social, con los pagos a la seguridad social. Y bueno, vamos a seguir avanzando con este tipo de aplazamientos y de prórrogas para que la gente pueda tener un oxígeno, digamos, para poder cumplir con sus obligaciones. Obviamente, la obligación principal que tienen las personas es de poder llevar la comida y el sustento básico a sus familias. Y eso, obviamente, el gobierno y los partidos integrantes del gobierno somos conscientes y vamos a ayudar con la batería de medidas que se pueda para que la gente no quede en una situación muy complicada. Yo estaba hablando con personas de otros países y uno de los grandes retos con respecto de lo que acabas de mencionar es que la economía es mayoritariamente informal y hay muchas personas que están subempleadas, ¿no? Que son vendedores ambulantes, que trabajan de no empleos formales, sino que dependen de salir todos los días a conseguir a diario. ¿Qué se puede hacer? ¿A ti qué se te ocurre o qué medidas se podría pensar en tomar para ayudar a estas personas también? Porque si no, la reacción va a ser caótica, ¿no? Las personas, aunque les digan quédense en su casa o aún teniendo una medida de seguridad impuesta, sea un toque de queda o como se llama en cada país, pues la gente va a sentir la necesidad, tengo que salir porque no tengo dinero para comer. ¿Qué ideas, qué alternativas tenemos? Bueno, claramente aquellas personas que no tienen la posibilidad de realizar teletrabajo, a esas personas el Estado las va a tener que asistir. Eso es algo muy claro. La sociedad toda tiene que ayudar a los ciudadanos que no puedan tener un sustento. Tienen que tener un sustento para poder, obviamente, alimentarse, para poder tener bienes de consumo básicos para poder subsistir, y eso es un esfuerzo que tiene que hacer toda la sociedad. Esto claramente va a impactar en las cuentas públicas, en las cuentas del Estado, de cada uno de los estados que está afrontando esta pandemia, pero es algo que tenemos que realizar. En un futuro veremos cómo empezamos a salir de esta situación, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, pero lo urgente es la gente. La gente necesita poder tener los insumos básicos para poder subsistir. Los estados tienen que estar allí y tiene que haber una comprensión de todos, de los sistemas financieros internacionales, por ejemplo, aquellos que tengan línea de crédito, aquellos organismos multilaterales que puedan dar línea de crédito a los países, lo tienen que hacer, y seguramente cuando haya un rebote, digamos, de la economía, cuando se empiece nuevamente a normalizar, ese efecto rebote va a provocar, a mi juicio, de que se dé un crecimiento rápido en cada una de las economías. Entonces, eso es lo único que se puede hacer en este momento, porque la gente, al no poder salir, al no poder, digamos, intercambiar con otra gente, claramente tiene muy pocas posibilidades de poder conseguir un ingreso. Claro. Con respecto de movilidad, ¿qué han hecho en Uruguay? ¿Hay un toque de queda? ¿La gente voluntariamente se queda en casa? ¿Cómo están manejando el tema de estar en la calle y controlar un poco el contagio masivo?
todavía no hay lo que se llama en algunos países toque de queda. Aquí se habla han hablado algunos, han pedido la cuarentena obligatoria. Yo quiero recordar también, la situación en el Uruguay hasta ahora es una situación en la cual hay 94 personas que tienen el COVID. Se está intentando controlar lo más que se puede. Esperemos de que la curva, que obviamente va a seguir ascendiendo, porque es una pandemia que rápidamente se vitaliza y contagia a las personas, bueno, que no llegue a una situación en la cual, por ejemplo, colapsen los sistemas de emergencia, los sistemas sanitarios, cosa que así ha sucedido, por ejemplo, en Italia. Todavía el Uruguay no ha llegado a esa situación. Entonces, ir a una cuarentena en este momento, yo creo que el Uruguay no está preparado. Para llegar a esa situación tenemos que lograr una preparación de la ciudadanía que creo que en este momento no se dan las circunstancias como para poder decretar eso. También recordemos de que si hay una cuarentena que se da por determinado tiempo, bueno, se paraliza totalmente la producción de alimentos, la distribución de alimentos, se paraliza absolutamente todo. Y eso puede tener también una connotación muy negativa para los mismos ciudadanos que nosotros queremos proteger. Si queremos protegerlos a través de una cuarentena, sabemos también de que si la cuarentena llega en determinado tiempo, en este caso al Uruguay, y no estamos preparados, eso puede repercutir negativamente en esas mismas personas que nosotros queremos proteger. Por eso, yo creo que las autoridades del Uruguay están haciendo las cosas con mucha racionalidad y con mucha seriedad. Aquí hay que tener mucha seriedad en los planteos y que tenemos que ser muy cuidadosos cuando los actores políticos hacen planteos. Tienen que ser planteos que puedan en el caso pueda lograr un avance sobre esta situación. Entonces, hasta este momento no hay toque de queda, no se ha decretado la cuarentena generalizada o obligatoria. Sí, el gobierno le está diciendo a la gente de que tengamos las precauciones, intentemos salir lo menos posible de nuestras casas, seamos ordenados supermercado, como ha pasado en muchos lugares, porque eso va a provocar de que haya gente que se quede sin insumos y sin productos alimenticios. Así que sigamos las sugerencias de las autoridades que están haciendo un estudio y una evaluación día a día y minuto a minuto. Muy bien. Por acá alguien que está conectado, Diego García, hace una pregunta y tiene que ver con la renta universal de excepción y pregunta si la tarjeta Mides es una alternativa hasta salir de esto y qué ideas para el trabajador independiente o informal. ¿Qué se te ocurre a ti? No sé si entiendes la pregunta en ese contexto. Bueno, no sé si me estás escuchando, Jason. Ya regresaste, te perdí un segundo. Ahí, yo también. Sí, lo que va a hacer, lo que está haciendo el gobierno, lo anunció en el día de ayer, va a reforzar esa tarjeta Mides para aquellas personas. ¿Es la tarjeta Mides? ¿Nos das un poco de contexto para las personas que no están en Uruguay? Digamos, es una que se da a aquellas personas que no tienen ingresos y que tienen una situación socioeconómica, digamos, baja, y que en la actualidad no tienen ingresos para poder hacer sus compras, etc. Entonces, esta tarjeta, que es otorgada por el gobierno, está siendo reforzada para que las personas puedan hacer sus compras, puedan abastecerse y en definitiva, poder ayudar a las personas que son más vulnerables ante este tipo de situaciones, porque claramente hay gente que puede tener reservas para no teniendo inclusive ingresos, sí los tiene a través de sus ahorros y puede hacer previsiones de acá a algunos meses o algunos días. Hay gente que vive con el día a día, hay gente que recibe un ingreso día a día, muchos trabajadores independientes. Bueno, tenemos que estar
muy conscientes de que esas personas obviamente que tienen que también poder cumplir con sus obligaciones y poder cumplir con sus necesidades alimentarias. Entonces, esta tarjeta tiene que ser reforzada, lo está haciendo, fue una de las medidas que tomó el gobierno, y conjuntamente con estas otras medidas que nombré algunas de ellas, y seguramente en el día de hoy, porque todos los días aproximadamente a las 20 horas, 21 horas del Uruguay, el gobierno va anunciando medidas que se toman día a día, porque esto es muy dinámico y obviamente hay que ir respondiendo a cada una de las necesidades de la gente. Por supuesto. Un par de preguntas más antes de que nos vayamos. Estos kits que mencionaste que desarrollaron científicos uruguayos para la prueba, para hacerse la prueba, ¿dónde podemos encontrar información más información técnica o cómo obtenerlos para el caso de Uruguay o que en otros países pudieran de pronto replicar cosas similares? Bueno, obviamente que está en internet las noticias que tienen que ver con esta situación. La información que tenemos es que se va a intentar producir lo más rápido posible estos test, y seguramente una vez que se abastezca a las necesidades del Uruguay, vamos a estar a las órdenes de otros países latinoamericanos y países del mundo, muchos de ellos que han sido muy solidarios con el Uruguay históricamente, y que el Uruguay también tiene que responder en situaciones de excepcionalidad que estamos viviendo. Así que seguramente esta información ya está en internet, y en estas horas van a haber algunos anuncios. Hoy estábamos mirando algunos de los informativos centrales de aquí, de Montevideo, y estaban justamente analizando en cuánto tiempo podrían estar produciendo estos test. Muy bien, excelente, espectacular. Y eso es un gran aporte que ya hayan ese tipo de desarrollos, porque creo que, como lo dije al principio de que empezamos a hablar, uno de los grandes retos es que podamos saber realmente quiénes sí, quiénes no están contaminados. ¿Cuál es el llamado que haces tú de manera personal a la ciudadanía, a la gente? ¿A qué invitas tú a los ciudadanos en este momento de crisis y de una dificultad tan grande como es esta? Bueno, obviamente que estemos lo más unidos posibles, que sigamos las sugerencias de las autoridades de cada uno de los ministerios de salud pública de nuestros países, que intentemos sobrellevar de la mejor manera posible esta situación, que sepamos de que esto va a pasar, y que en definitiva también tenemos que tomar lecciones de este tipo de situaciones. Y bueno, tratar de cuidarse uno y cuidar al resto. Tomar las precauciones con el tema de la higiene personal, lo que tiene que ver con el lavado de manos, la utilización de jabón, la utilización de alcohol en gel, saludarnos no tan efusivamente, pero sí con el cariño de siempre, no tocándonos, pero sí transmitiéndonos todo el aprecio y el cariño que nos tenemos, como no solamente como amigos, en el caso contigo, Jason, nos une una amistad de hace muchos años, sino el cariño que tenemos que tener con nuestros pares, con los ciudadanos todos. Intentar también ayudar en la medida de lo posible a aquellos que sufren más, sobre todo personas que están en determinada etapa de su vida, que pueden tener más riesgos, poder ayudarlos, por ejemplo, a hacer las compras, poder lograr de que esas personas se puedan abastecer. Bueno, yo creo que son cosas que hacen a la solidaridad humana que tiene que emerger en estas situaciones, y tengan la convicción de que esto va a pasar, de que vamos a volver a poder estrecharnos en un abrazo, y que seguramente vamos a seguir avanzando como humanidad. Creo que es el mensaje principal que podemos dar. Y aprovechemos estas circunstancias para poder estar un poco más cerca de nuestras familias. Bueno, pues que así sea. Muchísimas gracias, Conrado, por haberte conectado este rato. A quienes se conectaron, pues un saludo muy especial. A quienes nos vean después en el video, igualmente a todos nuestros amigos que se conectan a través de Prediction Point, de nuestra página en Facebook, o de la red Iberoamérica Líder también. Un abrazo muy especial, y pues seguiremos en contacto. Y pues muchas gracias. Cualquier cosa, yo creo que es un momento de solidaridad, como lo dijiste tú. Yo creo que aquí se habla del distanciamiento social, y yo creo que debería ser el distanciamiento físico con solidaridad.
y es lo que tú acabaste de escribir. Entonces, pues que siga la solidaridad, que estas redes que hemos construido nos permitan mantenernos en contacto y ver cómo nos podemos ayudar de una comunidad a otra. Exacto, Jason, y te quiero felicitar, te quiero agradecer, porque este tipo de contactos creo que nos enriquecen a todos, porque podemos ver las experiencias que están pasando en cada uno de nuestros países, podemos saber cuáles son las medidas que están tomando cada uno de nuestros países y en todo caso replicarlas en aquellos casos que den resultados. Así que creo que lo que tú estás haciendo es algo muy, muy útil para todos nuestros países. Así que te quiero felicitar y te quiero agradecer por este contacto. A ti muchísimas gracias y a quienes nos vieron igualmente, un fuerte abrazo y seguiremos en contacto. Muchas gracias. Saludos a